Shalom. Bienvenidos a Revelación. En esta clase de Shabbat vamos a continuar, ¿no es cierto?, con la serie La reedificación de los muros. Reedifica tus muros. Y esta es la puerta número 2. La clase pasada estuvimos hablando de la puerta de las ovejas, así que los invitamos a poder acceder si todavía no la han visto. Y vamos a hacer una serie de enseñanzas de la que va a constar sobre cómo se fueron reedificando los muros de Nehemías juntamente con las 12 puertas. Así es. Bueno, vamos entonces a estar hablando en esta puerta número 2, que es la puerta de los peces o la puerta del pescado. Muy bien, esta puerta se encontraba en el norte, ¿sí?, de la ciudad de Jerusalén, y esta puerta se llamaba así porque era usada justamente por los pescadores para ingresar a la ciudad y traer la mercancía, la mercadería, que venían desde Galilea, desde el Jordán y desde el mar Mediterráneo. ¿Qué les parece si vamos entonces directamente a ver Nehemías capítulo 3? A ver, ¿qué dice? Vamos a leer Nehemías 3 del versículo 3 al 5. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Mana, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Así es. Bueno, vamos a ver entonces quiénes son los que aquí se encuentran presentes en este versículo. Los hijos de Senaá edificaron la puerta de los pescados. ¿Sabes que Senaá significa espinoso? Así es. Qué interesante, ¿no? Me suena a las espinas de los peces. Exacto. Meremot, alturas, elevado, levantarse, y era hijo de Urías, que significa la llama de Yahweh, de llamas de fuego. Bien, hijo de Cos, también espinoso, o aguijón y pinchar. ¿Qué más tenemos? También estaba Musulam, que es aliado, que viene de Shalam completo. Así es. Y era hijo de Berequías, que también es rodilla o bendición, puede significar. Bien, Mesesabel, que significa librado de Yahweh, y Sadoc, que es justo, hijo de... Bana, que es aflicción. Muy bien, y el último es Tecoa, que es trompeta. ¿Ustedes sabían que estamos diciendo los nombres de cada uno de aquellos que reedificaron esta puerta junto con los muros? Porque hay un mensaje oculto dentro de cada uno de estos personajes que se encontraban reedificando. Y resulta que este mensaje tiene que ver con la unidad de este equipo de trabajadores, que vemos que el Eterno llama a personas específicas y las une para una misma misión. Y es que el espino, justamente en la cabeza de Yeshua, del Mashiach, completa esa obra de bendición que libra a los justos hasta el tiempo del llamado de las trompetas. Entonces, acá estoy leyendo la frase porque lo que estoy haciendo es unir cada una de los nombres del significado juntos, lo que representa. Mensaje oculto, ¿no? Exacto. El Mesías sufriente es aquel que nos libera de las aflicciones, que nos saca para ser justificado y los prepara para su venida, para la fiesta de las trompetas. Wow. Eso significa, digamos, todos los personajes dentro del equipo para reedificar. Ahora, vamos directamente a esta puerta del pescado. ¿Qué significa pescado? ¿Qué significa peces? ¿Qué significa en hebreo? En hebreo la palabra para pez es dag. ¿Sí? Dag significa pez, dagim, peces. Y
está escrito a través de dos letras. Es la Dalet y la Gimel. La Dalet, recordemos que significa puerta, y la Gimel está significando la palabra pie. Entonces, si pudiéramos unir estas dos, entonces quedaría digamos, la puerta de los pies. Exacto. Entonces, la palabra Dag significa la puerta de los pies. Exacto. O sea, la puerta de los peces nos está hablando también del caminar, porque la Gimel habla del camino, de marcar los pasos, las pisadas. Esto nos recuerda al versículo que habla de los pies de siervas, hermosos son los pies de aquel que anuncia, sobre los montes de aquel que anuncia la paz, ¿no? Las buenas nuevas. Y esto también nos lleva a pensar que la función de los pies en las escrituras se hace mención casi siempre del Evangelio, o sea, los pies del apresto del Evangelio. Así cuando ponemos los zapatos, ¿no?, dentro de las armaduras, es el Evangelio del Shalom. Entonces la puerta de los peces va a estar hablándonos de el Evangelio del Shalom, el Evangelio de la paz. Muy bien. Entonces, donde aparece por primera vez los peces es en Bereshit, ¿no es cierto? En Génesis. ¿Y qué es lo que dice en Génesis 20? Habla sobre la creación. Claro, Génesis 1:20 justamente está hablando del quinto día de la creación, ¿verdad? Este quinto día Elohim crea los peces y las aves. Y con respecto a los peces les dice: fructifíquense y multiplíquense. Y después dice, bueno, llenen los mares y toda una serie de órdenes y bendiciones, que es tan llamativo que esa misma orden que le da a los peces, después se la da a Adán, que también le dice: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Exacto. O sea, es la misma bendición de multiplicarse, fructificarse para los animales, que son de las aves, y también de los mares. Entonces vemos que la palabra Dagá justamente significa moverse rápidamente y también multiplicarse. Otra palabra en hebreo es pará, también rabá, que significa multiplíquense, aumenten en número, ¿no? Cuando hablamos de multiplicación, los peces justamente son un símbolo muy común en los estudios, incluso de los judíos, ¿no?, del pueblo de Israel, que hablan sobre la multiplicación asociándolo a los peces. ¿Por qué? Exacto. Bueno, ya vimos que desde Adán, que el Eterno le da la orden de multiplicarse y llenar la tierra, y después vemos que esa misma bendición de la multiplicación, el Señor se lo da específicamente a Abraham. A través de Abraham comienza un nuevo tiempo para la humanidad que tiene que ver con una multiplicación. Ahora vamos a ver de qué se trata esta multiplicación. En Génesis 17, Bereshit 17, versículo 5, dice: ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré fecundo, es decir, que va a fructificar, multiplicar, y de ti saldrán reyes y naciones. Bueno, ahí vemos la bendición a Abraham, que es padre de multitud de naciones. Así es. Entonces vemos que va a ser fecundo, y multitud de naciones es la palabra goim, ¿sí? Que después vamos a entender un poquito más de qué se trata. Por eso la Escritura constantemente nos va a ir hablando de esta multiplicación. La multiplicación que es como los peces, que no es algo muy de a poquito, sino que es como una explosión de multiplicarse, ¿sí? Como los peces en las aguas. ¿Por qué? Porque justamente Elohim le dijo a Abraham:
que si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia, tan incontable como las estrellas que están en los cielos, como la arena que está a la orilla del mar, así será tu descendencia, ¿no? Entonces vemos que esa multiplicación está asociada a Israel y esa función de multiplicar, y vamos a entender que no es solamente multiplicar por multiplicarse, sino que tiene que ver con esa multiplicación de un diseño o una imagen. Así es. Ya en la palabra también habla de multiplicarse y que incluso Israel va a ser multiplicada de tal forma que hasta no van a caber en la tierra, ¿no? Impresionante. Bueno, las tribus también, ¿no? Que se van a multiplicar a lo largo de las escrituras. Se ve las tribus que se multiplican en medio de las naciones y que al final de los tiempos Elohim trae de todos los rincones de la tierra a sus hijos, los trae para otra vez habitar en Jerusalén, en Israel, y las 12 tribus van a ser otra vez redimidas y puestas en la herencia que el Padre nos ha dado, ¿no? Y que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Así es. Muy bien. Ahora, cuando entendemos el concepto de los peces, lo vemos también desde la perspectiva de la alimentación. Sabemos que los pescadores justamente pescaban los peces para alimentarse de ellos. Pero las Escrituras nos habla claramente en Levítico 11 sobre los peces que son tamé, o sea, que son permitidos comer. Y esos peces tamé tienen que tener la característica de tener escamas y tener aletas. Y justamente para el consumo humano solamente es permitido esta clase de peces consumir. ¿Por qué no los demás? Porque los demás tipos de peces el Eterno no los estableció como aptos porque son peces que comen de los desechos del mar o de las profundidades del mar. Vamos a ver algunas características de por qué entonces el Eterno escogió esta clase de peces para el consumo humano. Resulta que las aletas cumplen una función en los peces y es justamente darle dirección. Las aletas son aquellas que le dan la guía y es como el timón o los pies para nosotros. Los peces no tienen pies, pero sí tienen aletas y esos son los que a ellos los va direccionando de acuerdo a las corrientes de las aguas dónde tienen que dirigirse, juntamente con la fuerza de su cuerpo, ¿no? Por supuesto. Estas aletas son aquellas que nos va a hablar sobre ser guiados por el Ruach, ser guiados por el Espíritu. Las aletas cumplen la función entonces de que nosotros podamos ser guiados por esas corrientes de las aguas, del Ruach, o a través de los vientos en el caso de las aves. Y también vemos que tienen escamas. Esas escamas son un escudo de protección que el Eterno creó para esos peces y que cumplirían la función justamente de, además de en algunos destellos también, de acuerdo a qué tipo de pez, echar o tratar de camuflarse en el medio del mar, también significa la emuná o el escudo de la fe. Entonces acá estamos viendo dos elementos interesantes en lo que era la armadura, el escudo de la fe, el apresto del evangelio en los pies. Y la sangre, fíjense, de estos peces que son tamé o kasher aptos, es una sangre que a ellos al alimentarse de lo que es puro, digamos, o sea, no de lo que son elementos o desechos, entonces se pueden comer aún crudos. Por eso no hay ninguna especificación en la Escritura que diga que no se pueden comer crudos. Sí tienen que estar muertos, por supuesto, tienen que ya ser pescados, pero no especifica que hay que cocinarlos. Eso es un dato interesante. Entonces, esta sangre nos está hablando de pureza. Es una sangre pura por el tipo de alimentación que tienen y por eso nosotros podemos consumir. Eso está queriendo decir que es muy importante entender que si nosotros comemos alimentos impuros, también nos volvemos ritualmente impuros y esto hace que no estemos en santidad. Porque fíjense que el Eterno hasta esos detalles
¿no es cierto? Dejó bien claro al pueblo de Israel tener una identidad firme de tampoco alimentarnos de lo impuro, sino que los animales que comen puro, nosotros también comemos de ellos. Y por eso el tema de que la pureza tiene que ver justamente con nuestra identidad, que es ser apartados para el Eterno, ser santos y no estar alejados de Yahweh. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito acá que nos está hablando de que en las escrituras habla de que es abominación comer otro tipo de pez. Y lo dice 3 veces. Usa la palabra sheketz, que es abominable. Qué interesante entender que la palabra sheketz también significa idolatría. Qué fuerte, ¿no? Como el Eterno ve que si nosotros no estamos comiendo lo que es puro, porque nos reservamos puros para Él, entonces estamos cayendo en idolatría. Tremendo. Bien, hay muchos escritos donde Yeshua habla sobre los peces. Y ahí es cuando nosotros entendemos un poco más por qué el Eterno dio una misión, que es ser pescadores de hombres. Y fíjense que en Mateo 13:47 habla de que el reino de los cielos es semejante a una red. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez que está llena, la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. O sea, ¿qué malo puede haber? Los que no son impuros. Exacto, los peces impuros, no permitidos. Así será al fin del siglo. Saldrán todos los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuertísimo este versículo. Tremendo. Acá es un pasaje que nos habla de que el reino de los cielos es semejante a una red. Entonces acá nos está hablando de una red. La red que se usa para pescar, la red que se usa en los barcos, que los pescadores la utilizan para echar redes. Bueno, de ahí sacamos que recordamos cuando Yeshua les dijo, bueno, vayan, boquen para adentro y tiren las redes hacia la derecha. Y ahí es donde ellos recogieron. ¿Cuántos peces recogieron? 153 peces. Y acá es algo tremendo que tenemos para entender, porque los números no son casualidades en las escrituras. Los números siempre nos hablan de palabras también, porque cada letra está asociada a un número y la sumatoria de cada letra da ciertas palabras. Exacto, y sobre todo lo que me llama la atención es lo que dice. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. O sea, lo aclara. Vamos a ver después por qué lo aclara. Pero antes te dejo explicar el 153. Bueno, la gematría de 153 es impresionante porque vamos a decir solamente 3 palabras que suman 153. Y eso es todo una revelación, lo que significa. 153 es la gematría de Benei Ha-Elohim. Benei Ha-Elohim significa hijos de Elohim, o conocido también en las escrituras como hijos de Dios, en otras versiones. También 153 es la gematría de Betzalel. Betzalel significa a la imagen de Elohim, a la sombra de Elohim, a la imagen de Elohim, y incluso es el nombre del que estuvo construyendo en el tabernáculo los utensilios. Y otra palabra que suma 153 es Halakiah, que significa porción de Yahweh. Tremendo. Entonces, también si tomamos estas 3 palabras, ya tenemos un mensaje escondido en ese número 153, que fueron los peces que pescaron los discípulos. Ese mensaje es: los hijos de Elohim
son aquellos que son a imagen de Elohim, ellos son la porción de Yahweh. Glorioso, ¿no? Tremendo. Entonces eso es lo que los discípulos estaban pescando y lo que el Padre les dice, qué es lo que tienen que pescar, cuáles son los peces que el Padre está buscando. Son aquellos que son los hijos de Elohim, que son conforme a la imagen de Elohim y que ellos van a ser la porción del Eterno, su herencia, ¿no? Es hermoso. Hermoso. Entonces volvemos a tomar este concepto de que la red no se rompió cuando tomaron a estos hijos de Elohim. Y nos está hablando de que los discípulos fueron llamados justamente por Yeshua, ¿no? Diciendo, dejen ahí las redes y vengan y los haré pescadores de hombres. Y ese mandato también es para nosotros. ¿Por qué el Eterno nos está hablando de esto? Fíjense, yo estaba haciendo la asociación, ¿cuántas veces nosotros vemos al Mesías, a Yeshua, como el pastor de las ovejas, ¿no? Como la puerta uno? Pero qué pocas veces vemos a Yeshua como el pescador de los peces o el pescador de hombres. Exacto. O sea, como nuestro pescador, aquel que nos tomó en sus redes y nos rescató de las profundidades de las aguas. Entonces vemos que red significa jerem en hebreo. Y jerem es justamente red o malla. También significa armar o consagrar. Y vemos que hay versículos como, por ejemplo, en Salmo 9:15, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Mis ojos están siempre hacia Yahweh porque Él sacará mis pies de la red. Salmo 25:15. O en Habacuc 1:14 que dice, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Tremendo, ella estaba profetizando. En la Tanaj, profetizada, ¿no? La obra de Yeshua. Así es. Tremendo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos dos clases de redes. Las redes que contienen, las redes que rescatan, las redes que separan, ¿no es cierto?, al pez de las profundidades de las aguas, del mar, que justamente vamos a ver lo que significa que el mar está representando la mezcla, representa también Babilonia, representa todo lo que tiene que ver con naciones, el mundo, los pueblos, las naciones y las lenguas. Entonces viene el Eterno a rescatar a estos peces de las profundidades de las aguas y las rescatan. Pero en otros versículos habla de que las redes malignas atrapan. Y eso lo vamos a ver en Eclesiastés, donde dice que el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, como las aves que se enredan en los lazos. O sea, habla de la red mala, ¿no? O sea, hay redes que trama el enemigo para que aprese nuestros pies y nosotros caigamos. En cambio, hay redes del Eterno que son para rescatarnos. Qué diferencia, ¿no? Es cierto. Las redes, bueno, es algo muy importante para los pescadores justamente porque es vida o es muerte. Si no tenían redes, no tenían con qué pescar y para ellos significaba muerte. Entonces, qué importante ver también esas redes como un mensaje de vida echándose a las aguas de las naciones. Para el Eterno nosotros tenemos redes que como todo Israel, como los 12 discípulos tirando las redes al mar, las 12 tribus tirando las redes justamente a las aguas. Y justamente el concepto de las aguas está asociado a las naciones, a los pueblos, pero claro, vemos en Apocalipsis, ¿no? De 17:15, cuando habla de la gran ramera que está sentada sobre las aguas
Y las aguas dice que son esas multitudes de naciones, de pueblos, de lenguas sobre la cual esta reina está sentada. Ahora, qué interesante es que Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Es decir, que las aguas sobre las cuales está sentada esta mujer son confusión. Y los peces que están en esas aguas están confundidos. Entonces, lo que hace esta red es tirar para sacar los peces de esa confusión y llevarlos a las aguas de la verdad. Amén. La Torá es verdad. Como dice la palabra, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, esas redes van a llevar a esos peces hacia la verdad de la Torá. Amén. Y fíjate que en este proceso de cuando el Eterno, cuando nosotros como representantes del reino estamos tirando estas redes, y decimos como representantes del reino porque Yeshua mismo hizo esa comparación y dijo, el reino de los cielos es como una red. Entonces, ¿cómo atraemos a los hombres, a las mujeres, al reino de los cielos? A través de esas redes. Entonces, dijimos que primero viene el pastor, llama a sus ovejas, las atrae al redil. Pasan por las aguas del estanque de Betesda y llegan, dijimos, hacia el sacrificio, ¿no? Hacia el templo, a hacer un sacrificio vivo para el Eterno. Luego pasamos a entender que el Eterno nos va sacando y rescatando esas profundidades a pasar en un proceso de un estado a otro. Y eso es lo que hizo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo. Y el hecho de pasar por las aguas nos está hablando de hibrit, ser hebreo, cruzar al otro lado, pasar por las aguas, ¿sí? Y este pasar por las aguas nos está dando una identidad como hebreos, como pueblo. Entonces, entender que somos sacados de esas profundidades de Babilonia para después sumergirnos en las profundidades de la Torá, porque las aguas de su palabra son vida. Claro, y justamente lo que es pasar por las aguas, ese hibrit, así como Abraham, después Israel saliendo de Egipto, cruzando las aguas del Mar Rojo, después cruzando el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Todo eso nos está hablando de un nuevo nacimiento. En el antiguo Medio Oriente pasar por las aguas implicaba un cambio de estado y un nuevo nacimiento. Y cuando Yeshua dice, os es necesario nacer de nuevo, cuando habla con Nicodemo le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu y no estamos puede hablando ver necesariamente del mikvé, ¿no? o sea, Exacto. no necesariamente estamos hablando Tal cual. del bautismo. Estamos hablando de estas aguas, nuestras aguas de vida, por la cual es necesario pasar y que justamente son esas palabras que salen de la boca de ellos, esas palabras vivas en las cuales nosotros tenemos vida y vida en abundancia, ¿no? Muy bien, y hablando entonces de esas palabras de vida, vemos que el Eterno también en su creación, en sus palabras de vida, creó el universo y junto con el universo creó todo un mundo de constelaciones, estrellas y un universo impresionante. Y cada puerta la estuvimos viendo y la estuvimos asociando con justamente una constelación. Recordemos que cuando decimos constelación hablamos de un grupo de estrellas que en cada periodo es vista visiblemente y forma determinados objetos, animales, etc. Y esos a su vez son mensajes para cada uno de nosotros. Habíamos dicho la vez pasada que en la puerta 1, que es la puerta de las ovejas, la constelación es justamente un cordero. Así que, ¿qué les parece que puede haber en los cielos, en la constelación, sobre esta puerta de los peces? Un pez. O sea, peces. Va a estar asociado con los peces. Tal cual. ¿Quieren que veamos entonces las constelaciones? Sí. Muy bien, vamos a ver. La constelación de los peces. Esta constelación es muy importante y es tremendo todo lo que está escrito en los cielos, este mensaje acerca de los peces.
nos lleva por todas las escrituras para poder entenderlas mejor, todo el mensaje de redención que el Padre dejó escrito en la eternidad de los cielos. Así es. Y hago un paréntesis, en esta constelación justamente es la puerta, estamos viendo la puerta número 12, porque recuérdense que estamos yendo contra las agujas del reloj. Exacto. Por lo tanto, la puerta 12 va a estar asociada al mes 12 del calendario hebreo. Y este corresponde a febrero, marzo. Sí, febrero-marzo. Porque el anterior fue marzo-abril. Así que febrero-marzo es el mes de Adar. Exacto. En el mes 12. Exacto. Sí. Gracias por la introducción. Y ahora vemos arriba, Vamos para arriba. en las constelaciones, ¿no? Muy bien. Ahora en hebreo, peces se dice Dagim. Entonces, esta es la constelación de Dagim. Y es tremendo lo que podemos ver. Ahora, en esta constelación vemos dos peces que están unidos por la cola de ambos peces a una banda, ¿sí? Que, o soga, se puede decir, una cuerda, y están unidos. Bien, ahora lo interesante es que estos peces están atados a su vez debajo de la línea eclíptica, o sea, la línea eclíptica es por donde pasa el sol. Los peces están arriba de esa línea, o sea, por encima. Debajo de esa línea hay lo que se llama un monstruo marino, también en las constelaciones, que se llama Cetus. Es el monstruo marino el mayor enemigo de los peces, justamente. Es el monstruo marino llamado Cetus. Bueno, en esta constelación vemos que las escrituras constantemente nos hablan de multiplicación. Entonces, estos peces, vimos que a Abraham se le dio la promesa de que su descendencia iba a ser incontable, innumerable como las estrellas, como la arena. Y ahora vamos a analizar un pasaje porque nos preguntamos, entonces, ¿quiénes son esos dos peces? ¿Verdad? Porque hay dos. Decimos, bueno, pero entonces... Uno mira hacia el norte y el exacto, otro mira hacia la uno derecha. mira hacia arriba, mirando lo que sería la estrella polar, y otro que está nadando como si fuera por sobre la línea eclíptica. Es muy interesante, e incluso los nombres de las estrellas de los peces también nos hablan de que están unidos, ¿sí? En hebreo, Okda es el nombre de una de las estrellas, que significa los unidos, y Al-Samaká significa los confirmados. Entonces, esto nos habla de una descendencia que está unida y está confirmada o afirmada en una redención. Entonces, ¿qué nos dicen las Escrituras acerca de estos dos peces? Bueno, vamos a leer en Génesis 48, versículo 16 al 19. Así podemos entender quiénes son estos dos peces que están dibujados aquí en las estrellas. Bueno, dice 16, ¿no? Dijimos, sí. 48:16 dice: el ángel que me ha rescatado de todo mal, está diciendo Jacob, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sea recordado mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. Dice, a Yosef no le agradó ver a su padre que pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés mientras le reclamaba. Así no, padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Bueno, aquí tenemos todo un mensaje escondido detrás de esto, porque habla de la multiplicación, ¿no? La multiplicación de
Abraham ahora pasa a través de Isaac y Jacob a Yosef, que es fructífero, ¿no? Y Yosef recibe doble porción. Y esa doble porción se va a ver manifestada en estos dos peces en estas constelaciones, que están hablando de Efraín y Menashe, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés están hablando de la primogenitura de Israel. Esta primogenitura de Israel nos habla de la multiplicación, la doble porción para llevar a cabo un propósito de redención. Entonces, vemos que en este pasaje dice en el hebreo que ellos van a ser multiplicados como peces, o en hebreo es veidgu. En otras palabras, es una sola palabra que significa ellos van a convertirse en peces o van a ser convertidos en peces o empecerán, como si fuera una palabra nueva creada por Jacob. Es algo totalmente nuevo y que se aparece una sola vez en todas las escrituras. Impresionante. ¿No? Es tremendo. Entonces es una palabra que nos está hablando de los peces, justamente. Claro, se multiplicarán como peces. Se van a multiplicar de una forma tan grande como los peces. Y habla de que uno, que habla de Manasés, se va a multiplicar como una gran nación. Y Efraín dice, se va a multiplicar como la plenitud de las naciones, o Melo Hagoim, o sea, la multitud y plenitud de las naciones. Es decir, acá nos está hablando un pez que representa a una gran nación que es Israel. Y hay otro pez que nos está hablando de la multitud de naciones que va a estar unida a Israel. Es decir, los dos peces están unidos por una cuerda, una soga, y significa que los dos peces son un solo pez. Es decir, están unidos por esta banda o esta cuerda, una cuerda de amor, ¿no? Que las escrituras nos hablan constantemente, los atraeré con cuerdas de amor. Entonces, ahí vemos este misterio de estos dos peces que están unidos, es decir, la gran nación, que es Israel, y la multitud de naciones, que es Melo Hagoim. O sea que serían como los dispersos entre las naciones, no los gentiles. Exacto, los gentiles, que justamente son aquellos que están dispersos entre las naciones y tienen que ser rescatados por la red de las buenas nuevas. Y ahora es interesante porque vemos que están atados estos peces con una banda o cuerda, que justamente es una subconstelación, podríamos decir, que es la banda. Esta banda siempre fue vista como una subconstelación, separada, si bien están los peces, sí, pero están unidos por esta constelación. Y esta constelación representa a Yeshua, justamente, que es en el antiguo Egipto se conocía como Uor, que significa Él viene. Al-Rishá es banda o brida, es decir, que nos habla de aquel que viene en su relación con los redimidos. Y nos está hablando de algo que va a hacer esta banda. Es la que une a los peces, pero a su vez esta va a ser una desatadura de lo que son los peces que están atados a Cetus, como se ven en las imágenes, ese monstruo marino. Un monstruo marino que está como el enemigo de los peces. Entonces, hay un pequeño detalle en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando vemos las imágenes de los peces y las bandas que lo unen, esas cuerdas que unen a Cetus, que como si Cetus los estuviera atrapando, el enemigo queriendo atrapar a los peces para que no se vayan, vemos que en las constelaciones está el carnero o el cordero con su pata que está cortando o anticipando ese corte de esa banda para dejar en libertad a los peces. Entonces esto es impresionante lo que está escondido en esta constelación.
Es decir, que esta constelación a su vez se une con la próxima, que es la que vimos Con la anterior. en nosotros anteriormente, La en la clase 1, que es la del Cordero. Así es. Y Y justamente Cetus, o este monstruo marino, exacto. corresponde justamente a las esas constelaciones de la puerta 1, o sea, del Cordero, ¿no? Tal cual. Ese monstruo marino que el Eterno viene a condenar, ¿no? Y que vemos por qué. Porque vemos que hay una lucha en los cielos. Se ve esa lucha entre los que van a ser redimidos y el enemigo. Es decir, entre el libertador y el enemigo que quiere tomar a la porción del Eterno para que no se liberarla. vayan de los mares. Exacto, los quiere jalar hacia abajo, hacia las profundidades de las aguas de abajo. Y vemos entonces que también está esta subconstelación que nos relata esa atadura, que es justamente Sirra, que es la mujer encadenada. Esta mujer encadenada que se conoce como Andrómeda. Esa mujer que está llena de cadenas en las manos, en los pies, nos habla justamente de la atadura del pecado, de la cual el Eterno nos iba a redimir. Por eso tiene, digamos, incluso todas las estrellas de esta mujer nos habla de que ella está atada, encadenada, que está en miseria, en angustia, está rota, es débil y, bueno, está abatida. Es decir, cada una de las estrellas habla de la condición en que estaba Israel antes de la venida del Mashiach. Y que justamente se ve que después, en la otra constelación, cuando aparece el Cordero que vimos, aparece el libertador. Ese libertador que tiene el nombre de Perseo, que tiene una espada en la mano y que justamente con esa espada corta las cadenas de la mujer y es justamente la que corta las cuerdas que atan a los peces a Cetus, el monstruo marino. Glorioso. Así que Yeshua cortó esas cuerdas que nos unían a Cetus, al dominio de Hasatán, y ahora nos trasladó de esas aguas de tinieblas a las aguas de luz, al reino de su amado Hijo, ¿no? Gloria al Rey. Por eso vemos la última subconstelación que está dentro de este mes número 12 es Cefeo. Cefeo es el rey coronado. Por eso vemos cuál era la condición del Eterno, que dice que Él se despojó a sí mismo y se hizo hombre para venir a rescatar a esa mujer que estaba encadenada, a librar a esos peces que estaban atados. Me hace acordar a la frase del diseño que leímos sobre los nombres, ¿no es cierto?, de aquellos que construyeron las murallas, que venían, o sea, como el Mesías sufriente, que viene a rescatar en justicia a todos aquellos que necesitan liberación. Así es, exacto. Y entonces este rey vemos que está coronado, tiene una corona en la cabeza, significa Cefeo, poder o el poder. Y él es un rey que tiene las estrellas Alderamim, que significa viene pronto, en la cintura, una estrella que se llama Alfirk, el Redentor. Y en la rodilla izquierda, la estrella Al-Rai, que significa quien hiere o quebranta. Es decir, que viene a herir y quebrantar al enemigo. Claro. Tiene un cetro también en la mano, que significa que él es rey y es el rey que viene como el enviado de Elohim, que es justamente el descendiente de Yehudá, a quien se le ha dado el cetro. Así que dice que Yehudá tendrá el cetro hasta que venga Shiloh, es decir, el enviado. Es el Mashiach, Yeshua, nuestro rey. Es decir, todo esto, todas estas constelaciones que vemos nos hablan de esta lucha que hay en los cielos entre el enemigo que quiere atar la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el rey que viene a liberar a su pueblo, ¿no? Sí, justamente eso es lo que nos habla este mes número 12, ¿no? Este mes número 12. Exacto. Que no podemos, digamos,
desarticularlo de las tribus, porque también entendamos que cada puerta corresponde no solo a una constelación, sino a una tribu. Y la puerta de los peces va a estar asociada a la tribu de Neftalí. La tribu de Neftalí es una tribu que, como dijimos anteriormente, está en el mes de febrero-marzo y representa la palabra milucha. Neftalí es, dice la palabra, saciado de favores, lleno de bendición de Yahweh, posee el occidente y el sur. El Neftalí tiene el estandarte de una gacela o de un ciervo. Dentro de la disposición, digamos, del campamento, Neftalí se encuentra en el norte, justamente en la misma región que se estaría encontrando la puerta de los peces, en el norte. Ahora, fíjense que dentro de la, digamos, de lo que serían los campamentos, en la disposición, se encuentra juntamente con otros integrantes, de los cuales estaría representando al rostro del águila. Rostro del águila que tiene que ver también con lo profético y cuya letra le estaría correspondiendo a la letra Kaf. La letra Kof, ¿sí? Que es el número 100, tiene, bueno, muchísima revelación, ¿no? Sobre esto. Pero vamos a ver un poquitito más o a tratar de entender por qué estamos yendo hacia atrás. ¿Por qué estamos yendo contra las agujas del reloj? Porque tiene que ver con que estamos haciendo un teshuvá, un retornar al diseño original. Estamos volviendo a entender por qué el Eterno nos está hablando a través de estas puertas y que esta puerta en Neftalí tiene que ver con las luchas. Por eso justamente es mi lucha. Y recordemos que bueno, Neftalí nació justamente de la criada de Raquel, es hermano de Dan también, y este conflicto también está asociado a vencer, a que tiene que ser luchador, que tiene que salir adelante en el medio de las aflicciones, y cuyo estandarte, como dijimos, es la gacela. Vamos a estar hablando ahora de este animal. Y ustedes me preguntarán, ¿pero no estamos hablando de la puerta de los peces? Sí, pero se van a sorprender en la asociación que vamos a encontrar entre los peces y esta cierva o gacela. Bien, vamos a ir por partes. Salmo 42 dice: como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Yahweh, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Entonces, es un ciervo, este ciervo es un animal que se cansa con facilidad si es que se encuentra perseguido por sus enemigos. Tiene una contra, vamos a decir, y es que frente a la adversidad o frente a los ataques de los posibles depredadores, elimina unas feromonas que es el olor que sale a través del sudor. Y ese sudor justamente es muy percibido por los enemigos, los depredadores, quienes lo olfatean y saben dónde está el cervatillo. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer los ciervos? Ellos son muy astutos y saben que necesitan rápidamente buscar corriente de aguas, porque solamente sumergiéndose en las aguas, ese olor queda completamente anulado frente a los depredadores. Y de esa manera ellos se salvan. Entonces acá vemos cómo los ciervos pueden salvarse gracias a estas aguas. Es decir, no solamente los ciervos claman porque tienen sed, como a veces pensamos, solamente porque tienen sed, sino también por su propia vida, porque al sumergirse en las aguas están a salvo de los depredadores. Exacto. También ellos utilizan, frente a estos depredadores, la búsqueda de lirios. Ellos buscan donde hay un prado, praderas, campos de lirios, y comienzan a acostarse sobre ellos y a refregarse para que ese perfume les quede impregnado en su cuerpo. De esa manera eluden, digamos, y tratan de que los enemigos no los encuentren.
esto nos está hablando también de adoración, nos está hablando del perfume grato que nosotros podamos elevar hacia el Eterno o hacia el Padre, así como el entender que las aguas es la Torá. Sumergirnos en sus aguas nos va a llevar a ser libres o protegidos con ese cerco de protección, que es como la Torá, como de esos Jerusalén. muros de Jerusalén, o también Exacto. como vimos el redil de las ovejas, las escamas de los peces, es la protección, que es la Torá misma, el obedecer sus mandamientos, sumergirnos en su palabra. Y elevar estos perfumes en adoración. Entonces, en Cantares, capítulo 2, dice: yo soy la rosa de los valles y el lirio de Sarón, porque obviamente sabemos que estaba al revés escrito. Y Yeshua mismo también nos habla de que él es un cervatillo, un siervo. Y esto aparece en Cantares 2:9. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. He aquí está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Y en Cantares 8:14, apresúrate, amado mío, y sé semejante al corzo, al cervatillo, sobre las montañas de los aromas. Y ustedes sabían también que los siervos, para escaparse y refugiarse, lo hacen cuando no encuentran ninguno de estos dos elementos en las alturas. Ellos saben muy bien escarpar, subir a los lugares altos y estar en los montes, en los lugares donde los enemigos no pueden acceder o no pueden llegar. Son muy hábiles para escalar las montañas. Y por eso habla de estar en las alturas, gobernar en los lugares espirituales. Eso nos está hablando de la característica del cervatillo. Entonces dejamos a nuestros enemigos y vamos hacia los lugares altos. Y bueno, la última característica es que ellos dan con mucha facilidad hijos en el momento de que hay truenos, hay relámpagos o hay tormentas. Y dice que justamente se asocia el trueno a la voz del Eterno. Dice, la voz del Eterno es como de trueno. Entonces vemos que Neftalí aparece en Génesis 49 en la bendición y dice que es una gacela libre que pronuncia palabras hermosas. Vamos a leer otro versículo que dice en Salmo 29: la voz del Eterno hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. Acá nos está hablando, impresionante, de justamente la voz del Eterno. Por eso se asocia el trueno con la voz del Eterno. Que cada vez que el Eterno nos habla en las alturas, nosotros entendemos que somos fructíferos y damos a luz hijos, así como las siervas. Amén. Fíjate que cuando el Eterno descendió sobre el monte Sinaí, hubo truenos, relámpagos, que fue justamente la Ketubá, o sea, la entrega de la Torá a Israel. Y la Ketubá nos habla de un matrimonio, y un matrimonio nos habla de hijos, nos habla de multiplicarse y de llenar la tierra. Entonces la Torá justamente es esa multiplicación que el Eterno da para que la Torá sea multiplicada en Israel, y sabemos que la Torá justamente es la imagen de Yeshua mismo, que es la Torá viviente, ¿no? Entonces el trueno justamente es multiplicación también, así como la multiplicación en Israel a través de la Torá, en el monte Sinaí, y luego en Shavuot, en Pentecostés, también se escucharon truenos como un relámpago de las lenguas como de fuego y el ruach moviéndose. También nos habla de la multiplicación, ¿sí? La encomienda de Yeshua de quedarse en Jerusalén hasta ser investidos de poder del alto y luego salir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra a llevar esas redes, ¿no? de las buenas nuevas de salvación. Impresionante. En este mes, que justamente es el mes de Adar, febrero, marzo dijimos,
es donde la reina Esther justamente se da a conocer su verdadera identidad, que es como parte del pueblo de Israel. Entonces vemos acá que Neftalí nos está hablando de poder vencer, de poder triunfar, de justamente vencer o que los enemigos son derrotados, ¿no? Y Hadassah o la reina Esther fue así justamente que triunfó de esta manera. Bueno, habíamos dicho que la letra Kaf representaba algo que les iba a decir después, así que bueno, vamos a ese después. La letra Kaf o Kof en su pictograma representa a un horizonte. Vamos a ver que está hablando de tiempos, así como hablamos de las constelaciones, que son diseños. Yo siempre digo que el Eterno, cuando hizo los cielos, hizo las constelaciones, es como un gran lienzo en donde empezó a pintar toda la historia del pueblo de Israel de principio a fin, y nos permite a nosotros ser entendidos en los tiempos, y aún nos habla de cuando Él volverá. De la misma manera, cada letra nos está hablando, nos está enseñando un montón de maravillas, y entre ellos esta letra habla del horizonte. Pensemos que el horizonte, y está el sol en esta letra, es una línea con el sol, y que está marcando las aguas de abajo y las aguas de arriba. Está estableciendo tiempos, porque está hablando del amanecer o está hablando del anochecer. Nos está también hablando sobre el día, la noche, y que los peces justamente salen cuando hay luna llena. Sabemos que en la luna llena los peces es donde más salen, y los pescadores. Luna llena, diferentes tipos de peces. Exacto. Algunos, cuando hay luna nueva, salen para ir a comer, y otros de acuerdo a las mareas y todo. Exacto, y eso los pescadores lo tienen muy en cuenta. Exacto. Por eso, como pescadores de hombres, también tenemos que ser entendidos en los tiempos de saber cuándo el Eterno está llamando a cada uno a volver. Exacto. Y a ser tomados por eso cada fiesta está asociada justamente a las lunas, como los Rosh Hodesh, las lunas nuevas, en principio de cada mes, está asociado a que los peces puedan venir, puedan salir para poder encontrarse con el Eterno a las aguas de vida. Pesaj y después Sukkot está asociado a la luna llena también. Es decir, las fiestas del Eterno están todas asociadas a tiempos que el hombre tiene que conocer. Por eso es muy importante que las Escrituras siempre hablan de la importancia de conocer los tiempos, como los peces, como las aves, que se guían por corrientes y que están atentas siempre a los tiempos, como las aves que vuelan de acuerdo a las temporadas. Así también los peces van de acuerdo a las corrientes de aguas cálidas, van de un lado al otro, y justamente el Eterno nos habla la importancia de conocer los tiempos. Así es, ser entendidos en los tiempos. Y ahora ustedes dirán, bueno, impresionante esto, entendemos, se nos hizo un poco de mezcla. ¿Y qué tiene que ver Neftalí y el ciervo con los peces? Bueno, habrán visto que bastante, vamos a repasarlo. Entonces, ¿en qué se parece Neftalí o los ciervos a los peces? Bueno, ambos se refugian en las profundidades, justamente en este caso de la Torá o de la palabra. Ambos se mantienen en lo profundo de la palabra. En las alturas, en la acción profética, en adoración. Por eso es importante, o en ambos casos, los siervos dan a luz en los momentos difíciles. Y habla de dar a luz hijos durante la tormenta. Al igual que los peces, la palabra nos habla de la multiplicación. Y es que justamente Neftalí significa el que posee el occidente. Dice en Deuteronomio 33, 23. Ahora, ¿ustedes sabían que la palabra occidente, que también significa oeste, es la misma palabra Sham, que significa mar? Mar es Sham y Sham es oriente, oeste u occidente. Por lo tanto, si esto lo traducimos, a Neftalí se le dijo
lleno de bendiciones de Yahweh, posee el mar, en otras traducciones, porque dice Exacto. occidente o mar. Entonces la característica es que en esta puerta también tenemos que ser como esta gacela o esta cierva que sabe estar en las alturas, ¿no? Entonces asociamos las alturas con la adoración, asociamos la profundidad de las aguas, las escamas como la protección a la vez de ser protegidos en los perfumes del Eterno, en la adoración, así como las escamas de los peces, ser guiados por las corrientes de las aguas, que representa esos pies para el hombre, es las aletas, ¿no es cierto?, de los peces, y los pies de siervas en lugares altos es justamente los pies del apresto del Evangelio de la Paz, que nos lleva a predicar o enseñar la Torá, las buenas nuevas de salvación, para guiar a sus hijos a las aguas de vida y de verdad, sacándolos a través de las redes del amor del Eterno de Babilonia para llevarlos a las verdades de las Escrituras. Amén. Entonces, Amén. asociamos los pies a esto y entendemos entonces que muchas veces como Israel tenemos que ir contra la corriente de las aguas, ¿no es cierto? Cierto. Contra nuestros depredadores, contra los enemigos, aquellos que nos quieren desarmar, desarticular los diseños del Eterno sobre nuestras vidas. La adoración o gobernar en las alturas, obedecer en emuná, dispersa a los enemigos. Entonces es una puerta donde se lucha, como habíamos visto en las constelaciones, ¿no? Se lucha constantemente por salir de este monstruo marino o este enemigo cefeo que nos quiere llevar cautivo, y que a través de eso las puertas, si bien son de lucha, tenemos que prevalecer y vencer para ser cetus, para ser tomados por las redes del Eterno. Muy bien. Entonces, ser escogidos, ser tomados, su sacrificio fue el que nos justificó, pero nosotros también entendemos que el Eterno quiere hacernos pescadores de hombres. Pescadores de hombres porque somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Es cierto, ¿no? Qué interesante poder tener esta comparación tanto de Neftalí con los peces, porque justamente para los dos las aguas representan vida. Así es. Y las alturas es un punto muy importante porque los cervatillos viven en las alturas y es donde es su hábitat más común, es donde está a salvo justamente de depredadores y demás. Y las alturas está asociada a los montes y los montes representan gobierno. Entonces cuando nosotros logramos subir a los niveles de Kedushá, vamos subiendo a Yerushalayim, vamos subiendo diferentes niveles en nuestra vida, vamos llegando a niveles de gobierno donde nos gobernamos a nosotros mismos, ¿no? Primeramente, nuestra vieja naturaleza es dominada y nosotros podemos estar firmes sobre los montes, podemos gobernar. Y eso también me hacía acordar a la línea de la eclíptica, donde están los peces por encima de esa línea. Es decir, están en las aguas de arriba. Y aguas de arriba me hace recordar a los cielos, porque cielos es Shamayim, que son aguas de fuego, ¿no? Entonces, que el Eterno nos haga como esos peces que están nadando sobre las aguas de fuego. Son aguas del Ruach por las que nosotros podemos nadar y ser guiados por esas corrientes, a través de esas aletas que nos van guiando en las sendas de la justicia. Las direcciones del Ruach. Exacto, el Ruach nos va guiando por esas corrientes. Por eso los peces fueron creados en el día quinto, que es como la letra Hei, que son corrientes, vientos, para que podamos ser guiados. Así como las aves, los peces son guiados por las corrientes para poder dar mucho fruto, ¿no? Y ser Así multiplicados es. Conforme a la imagen de Elohim. Amén, así es. Bueno, para cerrar, hacemos alusión al pasaje donde Yeshua, la multiplicación de los 5.000, estableció y
bueno, el niño le trajo los panes y los peces, ¿no? O sea, Cierto. 5 panes y Y 2 2 peces. Y a través de eso podemos ver justamente lo que vos hablabas, ¿no? De Efraín, de Manashe, de la Ketubá, de este compromiso matrimonial a través de estas 2 tablas, a través del sonido, del trueno, y de que el Padre anhela y desea verdaderamente que nosotros estemos sumergidos en estos 5 libros, como esos 5 panes que representan la Torah viviente. Por eso en cada Shabbat también se bendice a los hijos diciendo que el Eterno te haga como Efraín y Manasés, ¿no? Como estos 2 peces que se multiplican por toda la tierra. Sí. Es tremendo. Y podemos terminar con este pasaje de Ezequiel 47, 9-10, si querés leerlo. Y dice, toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río, y junto a él estarán los pescadores, desde Engadí hasta en Eglaim. Será su tendedero, dice, de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Wow, glorioso. Amén. Amén. Bueno, que el Eterno los bendiga, los guarde y que nos siga dando mucha más Revelación. Shalom.